Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren bien todas sus familias. Hoy en este día estoy subiendo un nuevo video para todos ustedes. Vamos a hablar algo muy interesante. Hoy como hoy les quiero compartir una serie bíblica en el capítulo 24 del libro de Isaías, en el cual vamos a estar desglosando versículo por versículo. El Señor me lo daba y me ponía la inquietud de que yo se los compartiera para que nos demos cuenta en los últimos tiempos que estamos viviendo y sobre todo qué es lo que viene para la tierra en estos últimos tiempos. Y vamos a estar leyendo esta serie bíblica, ¿verdad? En la parte uno. Este es el versículo uno. Vamos a estar leyendo versículo por versículo, desglosándolo, para darnos cuenta qué es lo que quiere hablar el Señor en esta serie bíblica del tan solo libro, el capítulo 24 de Isaías. Es maravilloso los tesoros que están escondidos, ¿verdad? Y la iluminación que nos da el Señor cuando nos esforzamos en estudiar su palabra y profundizar. Es maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros en estos últimos tiempos que estamos viviendo, es importante que estemos alertas a todo lo que está pasando alrededor del mundo, tanto en Israel como lo que está pasando todo alrededor del mundo, porque las profecías bíblicas, como lo marca la palabra de Dios, hay muchas que ya se cumplieron, pero hay otras que se van a cumplir y no falta mucho tiempo para que Cristo venga. Entonces, este juicio de Dios que viene sobre la tierra es pronto. Y entonces nosotros tenemos que estar alertas y tenemos que estar preparados y tenemos que saber, tenemos que es tiempo de salir de esa ignorancia y darnos cuenta de lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es fiel y verdadero y tenemos que estar preparados porque en cualquier momento puede venir Cristo por su pueblo y por su iglesia en el arrebatamiento. Pero también es importante dejar claro que la predicación de la palabra de Dios tiene que seguirse dando tal y como está escrita en la Biblia. Entonces es importante que en esta serie bíblica nos demos cuenta de muchas cosas de las cuales Dios nos quiere hablar y te quiere hablar directamente para que tú ya despiertes y salgas de ese sueño en el cual te encuentras. Entonces en esta serie bíblica, ¿verdad? Que yo personalmente, como el capítulo 24, así lo establece, le puse el juicio de Dios sobre la tierra. Vamos a leer un poco de la introducción y el contexto histórico antes de entrar en este capítulo 24 tan interesante y tan maravilloso que es del profeta Isaías. Vamos a leer un poco de la introducción y del contexto histórico para familiarizarnos con este capítulo 24 y conforme vaya pasando esta serie bíblica, tú te vayas dando cuenta de lo que el Señor quiere hablar a través de la palabra de Dios y lo que habló a través del profeta Isaías para este tiempo. Amén. En la introducción y el contexto histórico vamos a leer primeramente en el contexto histórico. Isaías 24 describe una visión de destrucción universal y juicio divino. Eso es lo que debemos de saber nosotros en el contexto histórico, el cual el capítulo 24 de Isaías nos muestra. Pero no solo eso, se relaciona con la decadencia moral y religiosa de Judá, así como con la perspectiva profética de Isaías sobre el futuro. Es interesante realmente este capítulo 24 y es por eso desglosar versículo por versículo para darnos cuenta qué es lo que nos quiere hablar Dios a través de este capítulo 24 tan maravilloso. En el contexto histórico específico, la decadencia moral. La profecía de Isaías refleja la desobediencia de Israel a la ley de Dios, la idolatría y la injusticia social que llevarían a la desolación y juicio. Ese es el contexto histórico específico del capítulo 24 de Isaías, pero también el capítulo 24, junto con otros capítulos de Isaías, tanto el 13 como el 23, se refieren a la destrucción de naciones, incluyendo el reino del norte de Israel, que fue destruido por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Este capítulo 24 describe la destrucción y el juicio divino, pero también apunta a una visión de restauración y esperanza para los que se arrepientan y se sometan a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Que este capítulo, el primer versículo, ahorita que lo vamos a leer, va a parecer que es terrorífico, pero en el versículo 23, cuando se acaba este capítulo, nos da la esperanza, ¿verdad? Para todos los que se arrepientan y se sometan a Dios, hay esperanza en medio de la tribulación, hay esperanza
Hay esperanza todavía hoy, el día de hoy. Todavía hay esperanza para tu vida. Si todavía no te has arrepentido y si ya te arrepentiste, hay esperanza para ti porque tienes a Cristo en el corazón. Pero Dios quiere que nosotros sepamos lo que el juicio de Dios que viene sobre esta tierra. Viene juicio de Dios sobre esta tierra sin ninguna duda y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Es tiempo de despertar, es tiempo de salir de nuestra comodidad y darnos cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo. En la introducción, Isaías 24 presenta una profecía sobre la devastación de la tierra por los pecados de sus habitantes, un juicio que se extiende a todas clases sociales. Aquí no escapará nadie del juicio divino que viene sobre esta tierra. No escapará el presidente, no escapará el gobernador, no escapará el senador, no escapará el barrendero, no escapará el que trabaja en la basura, no escapará el empresario, no escapará nadie, porque dice la palabra de Dios que el sacerdote, que el amo, que el esclavo no podrán escapar de este juicio divino que viene sobre la tierra. Este capítulo describe la condición miserable del mundo. Este capítulo, si tú lo puedes ver, y lo vamos a estar desglosando y lo vamos a ver, cómo este capítulo describe la condición miserable del mundo. Es terrible la condición en la cual nosotros nos encontramos viviendo en esta generación, la decadencia moral, cómo se ha aprobado el matrimonio igualitario, cómo se ha aprobado el aborto, cómo se ha aprobado las pastillas abortivas, cómo se han aprobado tantas leyes que van en contra de la voluntad de Dios, y es necesario que venga un justo juicio de Dios sobre esta tierra porque nosotros nos hemos rebelado y nos hemos creído dioses y nos hemos querido poner a la altura de Dios, y por eso viene el juicio de Dios sobre la tierra y nadie va a poder escapar de este juicio. Amén. Además, a Isaías anuncia un día de juicio en el que Dios dará su pago a todo aquel que no quiso arrepentirse de sus malos caminos. Escucha lo que te estoy diciendo. Para si tú todavía no te has arrepentido y no has buscado de Dios y no has buscado de Cristo y no crees en nada de esto, déjame decirte que esto no es un juego, porque Cristo viene pronto y todo lo que dice la palabra de Dios en muchas de sus partes ya se ha cumplido y muchas de sus partes están por cumplirse, porque así está establecido en la palabra de Dios. En esta introducción entra la justicia de Dios. Esta profecía es una advertencia sobre el juicio de Dios por la iniquidad de la gente. Y tú podrás decir hasta este punto, por la iniquidad de la gente. O sea que en primer lugar, ¿qué es iniquidad? Para poder entender, ¿verdad? Esta palabra iniquidad en griego, adikia con cada kilo, significa injusticia, desobediencia o falta de justicia. También puede referirse al pecado. Entonces, ¿verdad? Si estamos hablando de la iniquidad de la gente, significa la injusticia de la gente, la desobediencia de Dios, la desobediencia de la gente hacia Dios o la falta de justicia. Y vemos cómo está lleno el mundo en este tiempo que vivimos de tanta injusticia, de tanto pecado y de tantas cosas malas. Por eso es necesario que el profeta Isaías profetizara en este capítulo 24 que vendría juicio de Dios sobre la tierra. Amén. Isaías 24 nos recuerda que Dios es justo y que el pecado tendrá consecuencias, pero también nos da esperanza en la futura restauración y el reino de Dios. O sea, todo el pecado tiene sus consecuencias, y si tú piensas que porque estás transando, y si tú piensas que porque estás adulterando, y si tú piensas que porque estás fornicando y porque estás robando y porque estás haciendo tantas cosas malas que no le agradan al Señor, jamás vas a ser alcanzado. Déjame decirte que tarde o temprano viene el juicio de Dios sobre tu vida si no te arrepientes. Es necesario ir a Cristo y reconocer que somos pecadores, porque todavía hay esperanza y podemos ser libertados de ese juicio que viene sobre la tierra. Empezamos esta serie bíblica de Isaías 24, del 1 al 23, y vamos a empezar leyendo lo que dice el versículo número 1. Vamos a en
En este video vamos a desglosar solamente este versículo 1 y vamos a dar algunos puntos para darnos cuenta de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y de lo que viene sobre la tierra y lo que está pasando y lo que estamos viendo ya. Y para entrar en la palabra de Dios, rápidamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero que pongas mucha atención lo que dice la palabra de Dios, porque sin ninguna duda tú te vas a identificar con lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Isaías, versículo 1, dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Eso es lo que dice el versículo 1 y vamos a estar desglosando este versículo y en otros videos vamos a estar desglosando versículo por versículo hasta llegar al capítulo, hasta el versículo 23 con la conclusión de lo que Dios nos quiere hablar en esta serie bíblica. En esta serie bíblica, el juicio de Dios sobre la tierra. Amén. Y después de haber leído, encontramos la profecía, esta profecía del profeta Isaías de que el Señor vaciará la tierra, la devastará y dispersará a sus habitantes. Esto es lo que encontramos primeramente solo en este versículo del capítulo 24 de Isaías, en esta profecía de que juicio viene sobre la tierra, juicio de Dios sobre la tierra viene. La tierra será transformada en un desierto y quedará totalmente arruinada. Y esta destrucción afectará a todos, como te lo estaba comentando, desde los sacerdotes hasta el pueblo, todo el pueblo, los amos y los esclavos, desde el presidente, como te lo comentaba, de los gobernadores, desde los esclavos, de los que ganan menos, de los ahorita en el mundo, ¿verdad? Y desde casi siempre se ha distinguido por las clases sociales. Pues déjame decirte que ninguna clase social va a escapar del juicio divino que viene de parte de Dios. No podrás esconderte en los búnkers, no podrás escapar a Marte, porque si hasta allá te fueres, hasta allá el juicio de Dios te va a alcanzar. Si tú te escondieres en un búnker, Dios allá te va a alcanzar, porque nadie escapará del juicio divino que viene sobre esta tierra. Solamente escaparán aquellos que han reconocido en sus corazones que son pecadores, que se han arrepentido de sus vidas y han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso te digo que estamos a tiempo todavía de voltearnos hacia Dios y decirle al Señor que realmente hemos hecho cosas que no le agradan delante de sus ojos. Es tiempo de humillarnos delante de la presencia de Cristo y reconocer que simplemente sin Él no somos nada y estamos perdidos y sin esperanza. Entonces vamos a ver los detalles de este versículo 1. El Señor vaciará la tierra. Primeramente, eso es lo que encontramos. La tierra perderá su belleza. La tierra perderá su belleza y la fertilidad. La tierra totalmente ya no es la misma que era hace 50 años. Tú lo puedes ver realmente con tus propios ojos y lo puedes ver en YouTube, cómo hay tanta devastación y tanta maldad del hombre, que todo esto, ¿verdad?, es tan verdadero. La tierra perderá su belleza, todos los bosques se han perdido, muchas cosas se han ido a la basura, pero no solo eso, sino que también perderá su fertilidad y ya lo estamos viendo delante de nuestros propios ojos. Tú le puedes preguntar a un agricultor en estos tiempos de cuánto batalla para obtener de su siembra, obtener ganancias, obtener lo que él siembra. Y yo con certeza puedo decirte, porque yo mismo lo veo en YouTube, que se batalla bastante. ¿Por qué? Porque ya no tiene fertilidad la tierra, con el simple hecho de darnos cuenta de que ya no llueve como llovía antes. Hoy los agricultores y la gente que siembra, me podrá dar la razón de que en mayo, en junio, ya cuando ya se esperaban las lluvias, ellos ya habían sembrado. Hoy no se sabe realmente. Ya la tierra ha perdido su fertilidad, ya no da los frutos que daba antes, ya los da distorsionados muchas veces. ¿Por qué? Porque la tierra ya está cansada y todo esto, ¿verdad?, a causa de la maldad del ser humano, pero el Señor va a vaciar la tierra. El segundo punto, habrá devastación, la tierra será arrastrada y destruida. Y esto lo estamos viendo, que en gran manera se está haciendo con gran rapidez, como la tierra se está siendo destruida alrededor del mundo. Nosotros podemos verlo con nuestros propios ojos. Date cuenta, hoy las redes sociales
se nos ha facilitado tanto para darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y si no nos damos cuenta es porque realmente no nos queremos dar cuenta, porque lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo. Y en tercer lugar, lo que dice el versículo 1, trastornará su faz, la tierra cambiará su apariencia original. Es muy probable que sea a través de desastres naturales y de la acción humana. Aquí me voy a parar un punto, voy a hacer un paréntesis, perdón, y voy a dejar algo bien claro. Esto es tan cierto, ¿verdad? Que la tierra cambiará su apariencia original, ya no es la misma. Podemos verlo alrededor del mundo y no solo eso, es muy probable que sea a través de desastres naturales. Vemos cómo está cambiando el cambio climático y estamos viendo cómo nosotros mismos nos estamos autodestruyendo con las fábricas, con tantas cosas, con las talas de bosques, con la pesca ilegal, con cómo el petróleo se derrama en el mar y cómo mata a tantas especies marinas. Y esto también es por la acción humana. Nosotros realmente nos estamos autodestruyendo y aparte de eso viene el juicio de Dios sobre la tierra. Pero algo más interesante, y en el punto 4, que también Dios va a dispersar a sus moradores. Entonces esta palabra profética que se nos está dando a través del libro de Isaías en el capítulo 24 es tan real y tan verdadera que hoy la podemos ver con claridad. La revelación de la palabra de Dios aquí está y la iluminación nos corre las cortinas para darnos cuenta de que todo lo que estamos viendo en el mundo, la palabra de Dios lo estableció hace más de 2500 años por el profeta Isaías. Así que es tiempo de que tú te voltees a ver a Dios y digas, Señor, perdóname, porque realmente lo que dice tu palabra es fiel y es verdadero. La gente será obligada a abandonar sus hogares y si se dispersará por el mundo. Y hoy lo podemos ver con gran claridad todo esto que estamos oyendo en la palabra de Dios. Dispersará a sus moradores. El profeta Isaías en ese tiempo, en el contexto histórico, estaba dando esa palabra profética y ahora para nosotros en el futuro, para el futuro, ahora que estamos viviendo nosotros en este presente, ¿verdad? Cómo vemos realmente cómo tanta gente está siendo sacada de sus países, de sus naciones, porque ya donde están, ya la misma naturaleza ya no los está dejando vivir. El mar se está tragando todas las casas donde mucha gente vive, y todo esto a causa de que viene juicio de Dios sobre todos aquellos que no quieren reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Así que debes de tomar en cuenta todo esto porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, como te lo comento. En la conclusión, a primera vista, el versículo 1 puede parecer pesimista y aterrador. Y como lo vemos, Dios nos da una clara visión, ¿verdad?, de lo que está pasando hoy en día y puede parecer pesimista y aterrador, de que no tenemos esperanza y que este juicio de Dios viene sobre la tierra, sobre todos, pero lo cierto es que aunque habla juicio y castigo, este versículo y este capítulo 24 de Isaías también contiene una promesa de redención. En Isaías 24:23, ¿por qué? Porque Dios siempre trata de ayudarnos y trata de sacarnos antes de que su juicio venga. Recordemos siempre que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y sea librado de este juicio que viene pronto sobre la tierra. Amén. En el 23, en el capítulo 24, en el versículo 23, vamos a ver esto, ¿verdad? Que esta promesa de redención es la que nos da Dios, es la que nos da Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que de ti, de mí depende si realmente queremos pasar por esta tribulación tan tremenda que viene hacia el mundo. Viene juicio a esta tierra de parte de Dios sin ninguna duda. Aquí está en la palabra de Dios establecida y se va a cumplir para el creyente, para ti y para muchos de ustedes que creen en Cristo. Este versículo 1 puede ser un recordatorio de la importancia de vivir una vida en obediencia a Dios. Este versículo que te estoy dando en esta serie bíblica que acabo de empezar hoy, en este video, hoy es la parte 1
Y este versículo que te estoy dando del capítulo 24, versículo 1 de Isaías, para ti, creyente, el versículo puede ser un recordatorio de vivir una vida en obediencia a Dios. Sabemos que el juicio vendrá. Nosotros como cristianos y como creyentes sabemos que el juicio de Dios viene sobre la tierra porque se nos ha sido iluminada la palabra, se nos ha sido revelada aquí en la Biblia y Dios nos da la iluminación para que podamos ver más allá. El Espíritu Santo nos ilumina y nos enseña que viene juicio sobre la tierra, pero también sabemos que hay esperanza en la salvación que nos ofrece Jesucristo. Para ti y para mí, creyente, hay esperanza en Jesucristo, pero también podemos ser parte del pequeño remanente que será preservado en medio de la destrucción. Así que estamos a tiempo y estás a tiempo tú, si tú todavía no te has arrepentido, no te has acercado hacia Dios porque no crees, es tiempo de que vengas hacia Cristo y reflexiones en esta palabra porque juicio viene sobre la tierra. ¿Y por qué digo que podamos ser parte del pequeño remanente que se ha preservado en medio de la destrucción? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿O por qué hago este análisis? Porque un pequeño remanente siempre ha permanecido desde los tiempos de Elías, como está establecido en la palabra de Dios. Elías pensaba que era el único que quedaba, pensaba que él era el único que quedaba, pero Dios siempre, como él dice en su palabra, que él mismo, ¿verdad? Le dijo Elías, todavía queda un pequeño remanente, y hasta el día de hoy todavía queda un pequeño remanente que va a ser preservado en medio de la destrucción. Y aunque hay millones de cristianos alrededor del mundo, las iglesias están llenas, pero llenas de gente que jamás se ha arrepentido, porque dice la palabra de Dios también que ancha es la puerta que conduce hacia la perdición y angosta, y son pocos, dice la Biblia, que son los que entran por ella. Entonces este pequeño remanente va a ser preservado y tú puedes ser uno de ellos que va a ser preservado en medio de la destrucción. Hoy las iglesias están llenas de cristianos que jamás se han arrepentido. Hay millones de líderes que se dicen cristianos y de otras religiones que jamás les han hablado a sus congregantes o a sus ovejas de que se tienen que arrepentir porque viene juicio de Dios sobre la tierra, pero hoy te lo estoy dando para que te quede clara esta palabra, porque juicio viene de Dios sobre la tierra. Muchos ya no predican el arrepentimiento, ya no quieren predicar lo que dice la palabra de Dios como predicaban los profetas, pero déjame decirte que la palabra de Dios se tiene que predicar como está establecida, con veracidad y con verdad. Muchos lo hacen por comodidad, para no incomodar o para que no se vaya la gente que tienen ahí, pero déjame decirte que es más importante hablarles la verdad y que se arrepientan antes de que se vayan al infierno. Es importante reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Así que hoy es el día de salvación para mi vida, para tu vida, para nosotros los creyentes. Esto es un recordatorio de que tenemos que vivir cerca de la presencia de Dios, apartados del pecado y apartados del mundo para la gloria de Dios y cerca de su palabra. Pero para el incrédulo o aquel que no cree, la mejor manera para estas personas de escapar del juicio de Dios es reconocer su pecado y arrepentirse y buscar la voluntad de Dios en todo momento. Todavía estás a tiempo de que vengas a Cristo, porque juicio, como lo estoy repitiendo, viene sobre esta tierra. Aquí te dejo este versículo. Aquí te dejo este primer versículo de esta serie bíblica, en el cual vamos a estar desglosando hasta el versículo 23, en el cual al final del túnel el Señor siempre nos da la salida y nos da la oportunidad para que nosotros nos podamos arrepentir y podamos escapar de este juicio que pronto viene. Y sobre todo recuerda que Cristo viene pronto. Todo se está cumpliendo, todo lo que dice la palabra de Dios. Así que toma en cuenta siempre esto y recuerda que la palabra de Dios permanece para siempre. Y estas palabras que están escritas aquí en este libro maravilloso que es la palabra de Dios son fieles y verdaderas. Dios te bendiga grandemente y bendiga grandemente a toda tu familia. Hoy es el tiempo de reflexionar y decir, Señor, entra en mi vida. Y si tú quieres aceptar a Cristo esta tarde, esta mañana, esta noche, reflexionando en esta palabra,
reconociendo que eres pecador, dile: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, hoy te reconozco como único y suficiente Salvador, y no quiero, Señor, estar en el día del juicio, porque yo sé que será cruel, y yo sé que tú vienes pronto, Señor, porque tu palabra se está cumpliendo. Esto es lo que está establecido en la palabra de Dios, y lo que viene para esta tierra va a ser devastador. No es necesario que tú tengas que pasar por esta tribulación, porque antes de que empiece la tribulación y este juicio de Dios venga sobre la tierra, Cristo nos prometió en Primera de Tesalonicenses 4 al 13 al 18, tú lo puedes leer, que la iglesia de Cristo, todo aquel que esté en Cristo, va a ser arrebatado y va a tener el encuentro con Cristo en el aire y para vivir para siempre con Él. Corrobora la palabra de Dios lo que te estoy diciendo y date cuenta que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdadero. Corre a Cristo hoy que hay tiempo. Corre a Cristo porque el tiempo se está acabando y las profecías de Dios, muchas se han cumplido y ya se están cumpliendo lo que falta de ellas. Dios te bendiga grandemente y te guía a toda verdad. Nos vemos pronto con esta parte 2 de esta serie bíblica. Juicio viene de Dios sobre la tierra. Juicio de Dios viene sobre la tierra. Amén.